Bueno, pues buenos días a todos ustedes que se encuentran ahí sintonizando a través de su frecuencia de Unidos por Cristo y María. Miren, pues vamos a dar inicio ya con el programa del Padre Jorge Román, que lo tenemos a él todos de lunes a viernes a las 12 del mediodía, así que pues estamos ya en vivo y a todo color y le damos la bienvenida. Padre, buenos días, buenas tardes, ¿cómo ha estado usted? Dios lo bendiga. He estado muy feo, pero con mucha personalidad. Mi querida Juanita, qué gusto me da verte, luces muy bien de blanco, de todos los colores luces muy bien. Y me da mucho gusto estar contigo en esta transmisión y con todos nuestros radioescuchas que ahora también nos pueden ver en Facebook en Unidos por Cristo y María Oficial. Y más tarde pueden verlo si a doña María Portillo se le antoja subirlo, nos va a poder ver en las mismas iniciales de Unidos por Cristo y María en YouTube, UPCM Oficial. Bueno, pero además nos pueden poner sus preguntas, comentarios, chismes, aclaraciones, anécdotas, cuentos, lo que quieran, porque este programa es de ustedes. Y pueden ponerlo en la página de Facebook, o si no, pueden llamarnos, confiando en que doña María Portillo va a estar contestando. ¿A qué número nos pueden llamar, mi querida Juanita? 209-225-2317. Si usted tiene una llamada para el Padre Jorge Román, pues mire, aquí estamos para recibir sus llamadas con mucho gusto. Muchas gracias, mi querida Juanita. ¿Sabías que esta semana está dedicada a la unidad de los cristianos, verdad? No. Pues ahora ya lo sabes, y ahora ya lo sabe, mi querido gentil auditorio. Fíjense que esta es una práctica ecuménica. Me comuniqué precisamente con un pastor aquí en la comunidad que nos pone en unidad a todos los diferentes pastores de las diferentes religiones. Y es la costumbre de que teníamos antes de la pandemia de reunirnos una vez al mes o cada 2 meses. Nos reuníamos a tomar nuestro cafecito y a platicar de nuestras cositas y de platicar cómo podíamos hacer para difundir la palabra de Dios y para ayudar al pueblo, y compartíamos nuestras experiencias, que aún siendo de diferentes denominaciones religiosas, todos cristianos, sin embargo, es más cosas las que nos unen que las que nos separan. Cristo hizo una sola iglesia, pero con el tiempo se separaron. Yo lo comparo como cuando era niño, el único que tenía bat, manoplas y pelotas era yo. Entonces el béisbol se jugaba de acuerdo a mis reglas, y si no les gustaba, pues entonces se iban. Pero una vez el niño rico de la calle llegó con bats profesionales, manoplas y demás, y otros se fueron a jugar con él, infieles. No quisieron jugar conmigo. Entonces pienso que es así. Algunas veces decimos, no, Señor, no me gustan tus reglas, yo prefiero hacer las mías y me voy a esta donde sí puedo hacer lo que yo quiero. Y entonces, a través de la historia ha habido muchas separaciones por cualquier pretexto, pero es más lo que nos une, y la fe en Cristo. Y es como decía Jesús en la oración antes de ir al huerto, después de la última cena: te pido, Padre, por ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno. Y esta es la unidad, precisamente. He tenido la experiencia de trabajar de una manera ecuménica con diferentes pastores. Hace algunos años participé en Washington, donde de las diferentes denominaciones religiosas nos uníamos para pedir porque hubiera un sistema de salud gratuito para las mujeres y para los niños. Y estábamos a punto de lograrlo, pero en fin, circunstancias pasan. También estábamos abogando por la migración. Ahí estuve junto con otros pastores tocando puertas en el Cabildo de una manera pacífica en el Capitolio, no de una forma violenta, y pedíamos precisamente porque hubiera esa unidad. Entonces sí es posible trabajar con respeto mutuo, sin proselitismo, unidos en este amor de Cristo. Hay muchos mártires, no católicos, sino cristianos, de otras denominaciones, que han sufrido el martirio por Cristo.
La catedral de Winchester en Inglaterra, una catedral anglicana, tiene las esculturas de varios mártires del siglo XX, entre ellos una joven rusa que murió siendo mártir por profesar su fe cristiana ortodoxa en tiempo del comunismo. Está Martin Luther King, que era pastor evangélico. Está Óscar Arnulfo Romero, que es católico, el obispo de El Salvador, y otros más que han sido mártires en el siglo XX. Bueno, es más lo que nos une y es la fe en Cristo, y es por eso que hay que pedir por la unidad de los cristianos. Pero también hay que pedir por la unidad de nuestro país. Lo que pasó el día 6 de enero, que se tomó violentamente el Capitolio, que había consignas de matar a Pelosi, a Biden y hasta Pence, y realmente es algo que no se debe dar. En América, en Estados Unidos, podemos diferir de puntos de vista de partidos políticos, puede ser republicano, demócrata o del Tea Party o de lo que quieras, pero somos estadounidenses. Podemos irle a la América, al Guadalajara, a los 49ers o a los Giants o a quien quieras y diferir de equipo de fútbol o de béisbol o de lo que quieras, pero nos une el ser estadounidenses y el vivir en este país. Podemos diferir de opinión, pero como decía Rousseau, esa frase se le atribuye a él, no a Rousseau, a Voltaire. Quizá no esté de acuerdo con lo que digas, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes para decirlo. Entonces, cada quien es dueño de su opinión y no por eso vamos a eliminar ni actuar violentamente. Es por eso que hay que pedir, precisamente para que esta transición, cosa histórica, primera vez en la historia, que se da que el Capitolio tiene que ser defendido y donde va a haber más soldados que civiles para festejar el cambio de gobierno y que el presidente de los Estados Unidos saliente no va a estar presente para dar la bienvenida al presidente entrante. Entonces esto crea división en lugar de unidad. Vamos a pedir a Dios para que haya unidad en el pueblo estadounidense y mañana es un día muy importante. Estamos al pendiente de que no vaya a haber violencia, de que esta transición sea pacífica y de que marque un ritmo nuevo, positivo en los Estados Unidos. Oremos por el presidente Trump, oremos por el presidente Biden, oremos porque el pueblo de los Estados Unidos se unifique y que haga honor al lema de Et pluribus unum, y aún siendo muchos, somos uno. Que todos estemos unidos, aunque seamos muchos y tengamos diferencia de opinión. ¿De acuerdo? Muy bien, mi querida Juanita, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Pues vota por mí para presidente. También vamos a votar cuando se vaya a elegir. No. Bueno, Un clérigo no puede ser presidente y hemos demostrado de que los sacerdotes somos pésimos presidentes. Está el presidente de Haití, que fue derrocado, él era sacerdote, también el obispo católico que fue presidente de Uruguay, de Paraguay, y también no hizo muy buen gobierno. Así que está demostrado de que los sacerdotes no somos buenos para el gobierno. También en Nicaragua, el padre Ernesto Cardenal estuvo apoyando la revolución sandinista y el triunfo de la revolución fue nombrado secretario de Educación y el Papa Juan Pablo lo regañó públicamente y quedó suspendido hasta poco antes de su muerte, que el Papa Francisco le levantó la suspensión como sacerdote y pudo morir en la plenitud de su sacerdocio. Así que no, esto es cotorreo, pero somos pésimos gobernantes los sacerdotes. Más bien pidan a Dios para que los sacerdotes sepamos humildemente servir a la iglesia que Cristo nos ha encomendado. ¿Ok? Así es, claro que sí, padre. Bueno, aquí le dejo las preguntas. La primera pregunta. ¿Y ya te vas? Aquí le dejo las preguntas para decírselas. Sí, no me las dejes, no, mejor pregúntame. Pregúntame. Claro que sí, aquí mire, Gerardo
de la ciudad de Stockton le manda saludos y le hace una pregunta. Mucho gusto, Gerardo. Siempre veo que participas en el programa. Muchas gracias. Él le pregunta que si cuál es la diferencia entre agnóstica, hereje o ateo. Agnóstico, hereje y ateo. Ok. Sí. Bien. Agnóstico es el que pone en duda todo conocimiento y prefiere declararse apático a aquello que no se puede demostrar o que no se puede comprobar. El agnóstico es el que busca realmente la comprobación de las cosas y lo que no se puede comprobar no lo cree. El hereje es aquel que va en contra o dice algo en contra de la tradición o de la iglesia, de la fe, y que dice algo contrario a lo establecido, a lo sacramental, a lo verdadero. Es como decir, una herejía sería decir que María tuvo más hijos en su vientre, además de Jesús tuvo otros. Eso es herejía. El decir Cristo no está presente en la Eucaristía es solamente un símbolo. Eso es herejía. Es decir algo falso en contra de la fe o tener un concepto diferente y proclamarlo en contra de lo que es la fe, lo que es el dogma de fe, lo que es la tradición de la iglesia. Y ateo, se dice ateo el que no cree en ningún Dios. Y eso es privativo, teos, Dios, o sea, el que no cree en Dios. El niño ateo le dice a su papá ateo, oye papá, ¿y Dios sabe que tú y yo somos ateos? Es decir, aunque niegues a Dios, de todas maneras Dios no te niega a ti. Entonces hay muchos que no saben que creen, pero a la mera hora hasta el más ateo se arrodilla. Una experiencia, bueno, algún par de ejemplos es un compañero mío de Viva la Gente, que lo quiero mucho, y que era una excelente persona, es una excelente persona, un verdadero caballero, muy educado, muy respetuoso, siempre buscando el bien hacia los demás, muy sensible a las necesidades de los demás. Y desde que estábamos en el show, yo le preguntaba, ¿qué tú eres seminarista o eres, eh, has tenido una formación religiosa o cómo es de que eres así? Dice, no, yo no creo en Dios. Pero ¿por qué eres tan generoso y por qué eres tan cuidadoso y procuras a los demás y eres tan sensible al respecto de las necesidades de los demás? Dice, porque creo en la humanidad. Y al tiempo él fue a mi ordenación hace 40 años, junto con su mamá, y con el tiempo se volvió, creyó en Cristo y participó en una iglesia no católica, pero participando y siendo un ministro activo dentro de su comunidad, y sigue siendo un ejemplo de hombre. Otro ejemplo, hay una película que se llama Si tú pudieras ver lo que yo oigo, if you could see what I hear. Es una película basada en un hombre que es extraordinario. Yo tuve oportunidad de conocerlo. Compuso varias canciones para Viva la Gente. Es compositor musical, es Tom Sullivan. Y Tom Sullivan, digo, esa película trata de esta historia de Tom Sullivan, que vive en Los Ángeles actualmente. Tom Sullivan nació con vista, pero le pusieron unas gotas en los ojos que le quemaron los ojos, definitivamente, desde que nació. Entonces él creció sin saber que era ciego. Es decir, practicaba el esquí acuático, jugaba golf, juega golf, se lanzó en paracaídas, corría y así sacó una carrera universitaria y él no se daba cuenta que estaba ciego. Y hizo una carrera como gran compositor, se casó y resulta que un día su mujer salió y él se quedó con su niña y sabía que la niña estaba jugando, una niña como de 3 años,
y de repente ya no la oyó más en la alberca. Y por más que la buscó, no la encontró. Entonces se aventó a la alberca y estuvo a tientas tratando de buscar a su hija. Y en ese momento dice que él se dio cuenta que estaba ciego, pero no ciego porque no podía ver, sino ciego porque no había confiado en Dios. Y le pidió a Dios, en quien no creía, que le ayudara a encontrar a su hija. Finalmente la encontró, la rescató de la alberca y llamó a los paramédicos, logró salvarla. Y dice que hasta ese momento él no se había dado cuenta lo ciego que estaba al no entender y creer en Dios. Así que es una película que le recomiendo. Se llama Si tú pudieras ver lo que yo oigo. If you could if you could see what I hear. Es la historia de Tom Sullivan. Pueden buscarla en YouTube, a lo mejor la encuentran ahí. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Y quiero preguntarte eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia Pregúnteme. entre, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Ignorancia, pues no estudiar, no prepararse. Y indiferencia, pues, que es ser indiferente, pues estar sin conocimiento de Dios que nos guía, pues para no. A ver, tú A hazme esa ver, pregunta. a ver, Tú sí, pregúntate, ¿cuál es la diferencia entre qué porque y qué? aquí nomás estamos adivinando. A Bueno, ver, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia y indiferencia? no sé y no me importa. A ver, acláreme. No, ya te lo dije. Ignorancia no sé. No sabe, Indiferencia no me importa. no le importa. Muy bien. No sé y no me Ay, importa. aquí me tendió una trampa. Bueno, padre, mire, es muy agradable, ¿verdad? Llevar el programa con usted, ¿verdad? Porque es muy ameno. Muchas gracias, Ameno mire. eso espero. Ameno eso espero. Bueno, y mire, la siguiente pregunta, porque tenemos por aquí varias preguntas ahora en este día. Dice, la siguiente le dice, tengo un amigo que afirma que solo se salvarán 144,000, que dice en el Apocalipsis 7:4, de cuál, bueno, esa es la pregunta que le hacen. Uh-huh. ¿Está la lista de nombres? Porque quiero ver si estoy incluido. Hay que incluirnos, Sí. si no está. Ya. Entendamos una cosa. Sí. Ese fue un testigo de Jehová el que se lo dijo. La Biblia no debe de tomarse literalmente como está escrito. Hay que entender, gracias a la grafología, gracias a la lingüística, gracias a la etnología, la historia, la arqueología, la antropología y la literatura, nos ayudan a comprender el momento, el cómo y el por qué se dijo cada cosa en las Sagradas Escrituras. Recordemos que en la literatura hebrea se tiende a exagerar en mucho. ¿Por qué? Porque es una forma de aumentar el honor o la importancia de alguien. No quiere decir que Matusalén haya vivido 963 años. Es un signo de que la muerte entró con el pecado y que los años del hombre se van reduciendo conforme el pecado es aceptado por el ser humano. Entonces, el hecho de aumentar los años significa darle importancia a las personas. La exageración está presente en los textos de la Escritura. Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. O sea, es una exageración. Entonces, recordemos también que cada número tiene un simbolismo, como el 3 significa la perfección, el 4 significa el hombre, el 4 y el 3 hacen el 7, que es un ciclo perfecto. Dios es 3 veces santo. El 7 es una plenitud de un ciclo. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces, es decir, todas las veces.
Y Jesús le dice, no solamente 7, sino 70 veces 7. Y te pones a contar 7 por 7, 49. Son 490 veces las que debo de perdonar. No, es un signo, es decir, Cristo le dice, no todas las veces, todititititas las veces, siempre. Entonces, el número de los 144,000 es una infinidad que no se puede contar. Imagínate que Juan se hubiera puesto a contar cuántos eran. Híjole, se hubiera tardado un montón. Entonces, significa que es una multitud incontable. Pero además de eso, en el texto del Apocalipsis dice que hay más, o sea, los 144,000 son los que llevan las palmas de la victoria, del martirio, y que que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Pero atrás viene una multitud infinita que no se puede contar. Entonces quiere decir que es un signo de la iglesia triunfante en Cristo. No hay que tomarlo literalmente, sino que es una infinidad, un número infinito, los que son salvados, los que siguen a Cristo y que están dispuestos a seguirlo y son llamados a la salvación. Cristo vino a la salvación de todos. Lo decimos también, es la salvación para todos. Entonces todos están llamados a esa salvación. Así que los testigos de Jehová no saben leer las escrituras y la leen al pie de la letra, pero son incoherentes porque ya deberían de estar mancos, tuertos, sin lengua, porque dice en las escrituras, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela porque más vale que entres manco al reino de los cielos que con tus dos manos vayas al fuego eterno. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncatelo, etcétera, ¿no? Entonces ya andarían mutilados. Entonces, la Biblia de los testigos de Jehová no es la Biblia verdadera. La han mutilado, la han cambiado, la han editado y la han hecho como les da su regalada gana. Un testigo de Jehová llegó a casa de una viejita, esto es verdadero, de una feligresa, y le dice, mire, saque su Biblia católica, ¿por qué tiene tantas imágenes aquí? Sí, pues porque son como las fotografías de mi familia, son santos que yo quiero y que son parte de mi familia, pero está en las escrituras que no debe de haber representaciones del cielo ni de la tierra. Mire, saque su Biblia, aquí está en Éxodo capítulo 20, ahí dice, no te harás ninguna figura de ningún animal del cielo, de la tierra. Ya vio, ahí está. Y entonces la viejilla agarró la Biblia, quitó esa hoja y dice, ya no está. Bueno, entonces no hay que hacer caso a, a estas personas que buscan confundir y que realmente en lugar de confundir, digo que más en lugar de orientar, confunden y mal orientan. Así que no hagan caso y díganles que los respeten porque de acuerdo a la primera enmienda de los Estados Unidos, tenemos derecho a profesar nuestra fe y ser respetados en nuestra fe, cualquiera que ésta sea. Por lo tanto, debemos de respetar a los testigos de Jehová y a todos, pero que respeten nuestra fe. Hubo un programa de televisión que me invitaron con Marta Susana hace algunos años. Y había de diferentes religiones. Y había un judío fundamentalista que estaba atacando mucho la fe católica. Que la Iglesia Católica había perseguido a los judíos y que bla, 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 y bla, bla, bla. Y yo, conociendo cómo se manejan esos programas de televisión de polémica, estuve callado todo el tiempo y esperando a que fueran la última sección. ¿Por qué? Porque lo que dice al último se queda mejor que lo que se dice al principio. Y al principio te rebaten, al final queda como dogma, ¿no? Entonces, en un comercial, Marta Susana estaba desesperada porque yo no contestaba. Decía, ¿de dónde sacaron a ese padre? No habla nada. Y entonces me preguntó, padre, ¿no le va a contestar a él a lo que está diciendo el rabino? Y dije, mira, en México tenemos un dicho, los yucatecos tienen una bomba, que dice, tú eres del culto judío, yo soy del culto cristiano.
Si no te toco tu culto, ¿por qué me tocas mi religión? Todo el mundo se empezó a reír, entonces ya empecé a hablar y todo, y centré todo. Al final, los protestantes me pidieron la bendición y el rabino se despidió muy afectuosamente y todo, o sea, parte del show. Pero yo creo que es importante esto, es el Sí, respetarnos mutuamente, sí. sin atacarnos. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Y de eso se trata precisamente Sí. esta semana de unidad de los cristianos. Ujú. Bueno, muy bien, padre, muchas gracias. Qué importante todo lo que nos está explicando. Mire, la siguiente pregunta dice que qué diferencia hay cuando se hacen las peticiones del rosario antes o después, porque esta persona tiene esa inquietud que el rosario, si estamos diciendo ahí las peticiones son bastantes, muchas, y mientras si son personas adultas a lo mejor se quedan dormidas ahí. Esa inquietud tiene una Mira, persona. eh, el rosario no quiere decir que estás pensando en cada palabra que estás diciendo. Sería una forma de mantra. No tiene ese sentido. La mantra es como el decir Hare, Hare, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Rama, Rama. Es lo que hacen los hindús, ¿no? O, por ejemplo, los musulmanes que van repitiendo, Alá es Dios y Mahoma su profeta, Alá es Dios y Mahoma su profeta, Alá es Dios. Y mientras van marchando, van repitiendo eso. Entonces eso les permite resistir en las caminatas en el desierto y demás. Pero están haciendo una mantra, una oración. En el caso nuestro no es una mantra, pero es el ponernos en una disposición de oración. Es por eso que se medita en los diferentes misterios de Cristo, los gloriosos, gozosos, los misterios de la luz, etcétera, ¿no? Estás meditando en diferentes cosas y te ayuda, por ejemplo, el rosario meditado, el leer un texto bíblico y meditar mientras rezas el misterio. También tiene la intención de el rosario ofrecerlo por alguna causa. El obispo Mayro nos ha pedido que en este tiempo estemos rezando el rosario por la unidad de los Estados Unidos y porque haya una transición no violenta el día de mañana. Entonces, ofrezcamos nuestras oraciones por ello. La costumbre que yo tengo al rezar el rosario es pedir porque el Señor me quite el otarú y que me ayude a ser un buen sacerdote al servicio de los demás. El pedir por mi familia, por mis hermanos, para que los conserven salud. El pedir por nuestros difuntos. El pedir por algunas personas que están padeciendo alguna necesidad. En este caso, ahorita pedir por la trascendencia pacífica y por la unidad de los Estados Unidos. Y pido también por las personas que son cercanas a mí y demás. O sea, ofrezco cada misterio por alguna causa en especial. Entonces puede rezar o ofrecer antes o después, no importa. Lo importante es que reces. Y eso es lo importante. Sí, lo que le quería aclarar, ya segunda vez que nos hacen esa pregunta aquí a nosotras, por la razón que nosotros cuando hacemos el rosario, estamos recibiendo durante todas las horas llamadas con peticiones. Entonces las decimos antes de dar inicio al rosario y se hace un poquito largo. Entonces esta persona, la pregunta es, ¿qué hay diferencia antes o si se hacen después? No hay ninguna diferencia en tanto que lo reces. Lo importante es rezarlo. Y eso es lo importante. Además, la Bueno, forma de rezar el rosario mire, es muy padre, curiosa todas las porque, peticiones. válgame Dios, si no las contestamos hoy, las contestaremos mañana. No hay problema. Las Las peticiones, perdón. peticiones, sí. Las oraciones, sí. Sí. Bueno, sí, también acordémonos de rezar por el niño Mateo que tiene epilepsia. Ayer nos pidieron oración por él. También por Enrique Fuentes, que es un seminarista que está por ordenarse y que está siendo sometido a cirugía para que Dios lo ayude. Así que pidan a Dios para que muy pronto salga bien de la operación, que salga y que pueda ser un buen sacerdote. No se me olvidan las peticiones. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, mire, la otra pregunta, esta persona dice que escuchó que no es correcto, que no es bueno para los católicos o usar
acupuntura porque ella tiene ese tratamiento. Entonces ella quiere saber si es malo porque ella lo hace, ¿verdad? Como tratamiento. Ay, qué cuentos inventan, hombre. Mira, con tal de que no recurras a un hechicero, a un yerbero, a alguien que te haga limpias o que alguien que te haga brujerías o demás, porque eso es abominable ante Dios y porque hay curanderos muy falsos. Hay la ciencia médica y la acupuntura es una ciencia médica que tiene mucho que hacer. Por ejemplo, cuando uso eh, cotton tips, o sea, los palitos con algodón ¿Cotonetes? para limpiarme la cerilla, siempre que lo meto aquí me hace toser y me hace llorar. Entonces quiere decir que algún nervio afecta a esto. También cuando, por ejemplo, eh, vamos, te sacas un pelito de la nariz, a lo mejor te duele la pierna o cosas por el estilo. Es decir, parte del cuerpo está conectado y, por ejemplo, algunas partes sensibles afectan otras partes del cuerpo. También está, por ejemplo, los idiólogos que estudian el iris del ojo y que ahí descubren los síntomas de una enfermedad. También con el pie es una forma también que se relaciona con el cuerpo humano, también por la oreja, que tiene la forma de un feto. Hay diferentes ciencias. El cuerpo está conectado de una forma extraordinaria uno con otro. La acupuntura es una ciencia seria. También la homeopatía, por ejemplo. Y dicen, bueno, los chochitos que van a curar, pues sí curan. Entonces hay muchas cosas que son ciencias verdaderas y que no tienes por qué no utilizarlas. Así que son, son cuentos chinos acerca de esta curación, de esta ciencia china, que sí funciona. ¿Ok? Bueno, muchas Espero que gracias. Gracias, Pablo. haberme dado a entender. Sí, mire, Pedro Estrada en los mensajes de los comentarios le pregunta que si puede, a ver, vamos, puede hablar sobre el bautismo en el fuego y también le hace la otra pregunta que si puede explicar del significado de la misa porque él mira que hay muchas personas que no saben. ¿El significado de la misa en qué sentido? Yo creo lo que significa la misa, ¿verdad? El valor que tiene Ok, para bueno. todos. Ajá. Juan el Bautista estaba haciendo un rito de purificación, es decir, recordemos de que nuestra conciencia no puede vivir con un sentido de culpabilidad y todo ser humano tiene esa conciencia. Yo creo que hasta mi gatita, fíjate, mi gatita cuando me ha llegado a morder, alguna vez me llegó a morder y le di una nalgada en la pompis, después andaba despichada así toda que no se atrevía a venirme hasta que ya la acaricié y le decía ya pasó, pero ya cuando juega conmigo y me va a morder, se detiene y sabe que no me debe de morder, o sea, tiene conciencia de culpa, pero todo ser humano tiene conciencia de culpa. Entonces no podemos vivir con una conciencia culpable y de alguna forma se busca una purificación. Los mexicanos, los aztecas, tenían los temazcalis, las casas de piedras calientes, que se metían a sudar en esas casas de piedras calientes y a golpearse con ramas de pirul para purificarse. Había quienes se punzaban con agujas de maguey. El, el hecho es de que diferentes culturas buscan la forma de purificación, incluso entre los judíos, uno de esos ritos era el bautizarse, es decir, el ser bañados en el agua como signo de purificación de sus pecados, pero no había el perdón de los pecados. Recordemos que hasta los fariseos se escandalizan con Jesús cuando dicen, ¿y quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados, efectivamente. Entonces Cristo perdona porque es Dios, pero Juan el Bautista está haciendo un rito purificador simbólico de arrepentimiento. Cuando él dice, yo les bautizo con agua, pero viene alguien después de mí que es más grande que yo, a quien no merezco desatar las correas de sus sandalias, él les bautizará con fuego
y el Espíritu Santo. Es decir, el fuego se considera purificador. Sobre todo estamos hablando de que la experiencia de las enfermedades al comer la carne cruda o la comida cruda causaba enfermedades. Entonces surge cocinar para quemar la carne y con ello se queman los microbios, se quema, el fuego es purificador, el oro sucio se acrisola y se purifica toda la porquería del oro o lo que haya de sucio se purifica y surge el oro brillante, es acrisolarse, es fundirlo y surgir. Entonces ese fuego que funde, que purifica, es el fuego que purifica de todo pecado y el Espíritu Santo de Dios es el que viene a darnos vida nueva o a vivir en nosotros. Por eso Cristo nos bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan no es un sacramento. El bautismo de Cristo es un sacramento. Recordemos también ese bautizo de sangre que Cristo dice, estoy esperando un bautizo, ya se había bautizado, estoy esperando un bautizo y me angustio mientras llega, refiriéndose a su crucifixión. Con la crucifixión, con el martirio de Cristo, es por eso que Juan en el Apocalipsis dice que esos que llevan las ropas blancas con las palmas han purificado sus ropas con la sangre del Cordero, ¿sí? Es el bautismo de Cristo que nos purifica. El bautismo de sangre, aquellos que mueren mártires son santos porque han dado la vida por Cristo. Pero como decía Teresa de Calcuta, cuando le preguntó al presidente López Portillo que si estaría dispuesto en un momento determinado a dar la vida por México, dijo, sí, claro. Le preguntó cuántas veces. Nada más tengo una vida, nada más una vez. Si dar la vida una vez es fácil. Lo importante es dar la vida en cada momento, en cada día, en cada instante. Y ese es nuestro dar la vida, morir a nuestra flojera para levantarnos y servir la comida y preparar y limpiar la casa, morir a nuestra flojera para acompañar a alguien que lo necesita, es el ponernos al servicio de los demás. Eso es lo que nos purifica y espero haber dado a entender esto. Y la Santa Misa es la celebración del amor de Dios en plenitud. Fíjate qué bonito. La Santa Misa es la reunión, el banquete en el cual no estamos comiendo hamburguesas o comida que acaba después en el excusado, sino más bien es una comida celestial. Nos comemos a Dios. Fíjate qué padre. Es Cristo mismo el que está presente y todo el mundo está invitado al banquete. Pero para ir al banquete hay que vestirse de gala. No hay que llegar en shorts o fachosos o sucios. Hay que bañarnos, hay que ir. Yo les recomiendo, vayan de camisa y corbata o de traje o con vestido bonito, arréglense, maquíllense, peínense, porque vamos a una fiesta. No vayan fachosos, vayan de lo mejor. Pero no importa la vestimenta externa, lo importante es purificar nuestra alma, el confesarnos, el estar limpios de pecado para aceptar ese banquete, si no, vamos a ser rechazados como los invitados a la boda y que uno no llevaba su traje de bodas, entonces lo corrieron, porque hay que llegar con esa actitud de reconocer que es Dios el que se nos entrega, que comemos de Él y ojalá que seamos lo que comemos, que nos parezcamos a Cristo. Nos nutrimos de su palabra en el Evangelio, en las Escrituras, nos nutrimos de su cuerpo, pero además formamos parte del cuerpo místico de Cristo, porque cuando asistimos al changarrito de San José en Mammoth Days, pues estamos uniéndonos a la Iglesia Universal. Y cuando no asistes a la iglesia, a tu parroquia, no te aislaste de la parroquia cercana a tu casa, te aislaste de la Iglesia Universal, porque en todo el mundo las mismas lecturas que se hacen aquí en español o en inglés, se hacen también en francés, en italiano, en ruso, en todos los idiomas, y es la misma lecturas que las que corresponden cada semana. Así que si te aíslas, te perdiste de ser
parte de este cuerpo místico de Cristo. Por eso es tan importante el sentido de la celebración de la misa. Juanita, no te dejé interrumpirme, pero ahora sí. Está bien. Dime. Sí, porque estaba compartiendo sobre de la misa y a mí no le hacen el comentario que sí que tiene más valor la misa o el rosario. Por favor, no hay que comparar. El rosario Yo es una sé. devoción. La misa es el sacramento esencial, como decía Pío X en la encíclica Inestimabile Donum. La Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestro vivir cristiano, fuente de donde emana nuestra fuerza para vivir en la caridad, en el amor de Dios, y cumbre hacia donde tiende nuestro vivir cristiano. Así que no hay que comparar. A mí me da mucho coraje que hay gente que viene al grupo de oración los lunes y es fiel al grupo de oración porque les gusta estar cantando y alabando y demás, y no se presentan en la Santa Misa. Son gente que ok, sintieron bonito, ay, el Espíritu Santo me tocó ay, que se siente bonito. No, no se trata de sentir bonito, se trata de vivir bonito, se trata de vivir tu compromiso cristiano. Entonces no se trata de sentir bonito, porque por eso hay tantos amantes y arrejuntados, ay, porque sienten bonito, pero no hay ningún compromiso. Y cuando se cansan, dicen, yo cambio esa vieja de 40 por 2 de 20 y fácil se cambian de pareja como cambian de calzones. Entonces, se trata más bien de vivir el compromiso de Cristo. Qué bueno que asistan a un grupo de oración, pero no se aíslen de lo que es el centro de nuestro vivir, que es la Eucaristía. He dicho. Gracias, Padre. Mire, es la última pregunta que vamos a dejar ahorita. Si usted quiere agregar algo más, por ahí tenemos más disculpas a ustedes que tienen esos comentarios, pero aquí llevamos una regla, ¿verdad? Que hay con el tiempo y tenemos Claro, enseguida otro sacerdote también a la 1 que va también a estar. muy bien. No, y las preguntas que quedan ahí, por favor, Sí, déjalas claro. al pendiente para mañana, a quien le Sí. toque que las haga, ¿ok? Sí, claro que sí. Aquí se las dejamos a Margarita. Claro que sí. Ujú. Siguiente pregunta. Sí, sería la última ya, lo que usted guste agregar. Correcto, dime. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? Ya no tenemos preguntas. Ok, bueno. Sí, lo que le digo es que sí. Ok, Lo miren, que usted quiera completar. mañana es un día muy importante en los Estados Unidos. Ujú. Es la trascendencia del cambio hacia un nuevo presidente, una nueva vicepresidenta, y es una transición. Ha sido muy controversial esto, pero recordemos, nosotros debemos de ser parte de la solución. Tenemos todo el derecho a manifestar nuestro descontento o nuestra aprobación, pero de ninguna manera recurramos a la violencia. Vamos a pedir porque los Estados Unidos lleguen a unirse para que haya una pacificación en este país y para que esta trascendencia y este cambio que surge sea positivo para los Estados Unidos y para el mundo. Habrá cosas que no estemos de acuerdo con el presidente, habrá cosas que estemos muy de acuerdo, pero vamos a pedir porque haya unidad y haya paz y que haya unión en los Estados Unidos y que sea un paso para una paz en el mundo. Así que, por favor, hagan oración y recuerden de pedir por el niño Mateo, que tiene epilepsia, es un bebé, y también pidan a Dios por este seminarista que está siendo operado, Enrique Fuentes. ¿Ok? Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Juanita, Amén. muchísimas gracias por tu ayuda, por tu participación y que Dios también te bendiga y que te cuide. Muchas Muchas gracias. gracias. Le tengo aquí algo que añadir, Padre, todavía. Le dicen que si por favor puede unir sus oraciones por Gilberto Solorio, que está muy grave por el COVID, por favor. Muy bien. Claro que sí. Y así sería todo. Gracias. Hasta mañana, si uno lo permite. Muchísimas gracias y gracias también a María Portillo. Gracias a usted. Hasta Bye. luego. Bye. Bueno, pues bendiciones. Aquí estuvimos con el programa del Padre Jorge Román, así que bueno, el día de mañana estaremos nuevamente. Por aquí quedaron unas inquietudes
de preguntas, pero bueno, la mañana lo dejamos aquí para el día de mañana. Usted quédese ahí pendiente. Vamos a ir por lo pronto con este canto y vamos y regresamos con el padre Álvaro Delgado.